Entonces yo creo que sí, ya podríamos iniciar. Vale, pues les presento a nuestra ponente para este espacio es Lorena Jazmín Vargas López. Ella es egresada de la licenciatura en Filosofía por la FES Acatlán, en donde estudió el Seminario de Filosofía Política y formó parte del programa de asesorías. Eh, Ha participado como ponente en mesas de diálogo y coloquios con temas relacionados a la filosofía política y marxismo. Actualmente forma parte del Seminario de Pensamiento Filosófico en México y España, donde participan académicos de ambos países, y además es militante de la Federación de Jóvenes Comunistas, ala juvenil del Partido Comunista Mexicano, digo, Partido Comunista de México, desde el 2016. Y ella nos va a presentar el papel del materialismo dialéctico en el pensamiento filosófico y el cambio revolucionario. Y pues nada, este espacio, Lorena. Gracias, Omar. Pues bueno, antes de iniciar quisiera agradecer pues por la invitación a este espacio y bueno, recalcando lo que había dicho el compañero de la mesa anterior, pues también agradecer este esfuerzo. De hecho, las mesas han estado bastante interesantes, he escuchado un poco de las que han estado, entonces, pues nada más decir eso, ¿no? Que pues es valioso este esfuerzo por la divulgación de la filosofía y pues nuevamente agradecer la invitación a participar de este espacio. Y pues bueno, ya para iniciar con la ponencia, pues como dijo Mar, yo voy a presentarles el papel del materialismo dialéctico en el pensamiento filosófico y el cambio revolucionario. Entonces, bueno, voy a explicarles un poquito de cómo estoy pensando pues llevar a cabo esta exposición. En primer lugar, pues quisiera exponerles acerca de cuál es la diferencia que hay entre idealismo y materialismo, estas dos escuelas más desarrolladas dentro de la historia de la filosofía y que bueno, que son estas dos vertientes que desde el marxismo nos funcionan para saber cómo se está desarrollando el pensamiento filosófico a través de la historia. Por otra parte, también quisiera exponerles acerca de cómo la filosofía idealista llega, digamos, a su punto de flexión con la filosofía de Hegel al establecer el método dialéctico, como posteriormente Feuerbach también pues rescata algunos de los posicionamientos que tiene Hegel, pero bueno, aún conservando ciertos tintes idealistas en ambos casos. Y bueno, hacia el final, cómo es que Marx y Engels rescatan de ambas partes, del método dialéctico de Hegel y la médula espinal del materialismo de Feuerbach, para pues sustentar las bases del materialismo filosófico, que bueno, a su vez da las bases para el materialismo dialéctico. Estas dos primeras partes quisiera, pues más, bueno, más bien las voy a exponer, digamos, un tanto a modo de, pues, aspecto histórico de la filosofía, para, pues, que vayamos entendiendo cuál es la importancia que tiene el materialismo dialéctico en el pensamiento filosófico y, bueno, como en este punto de la historia implicaría el fin de la filosofía clásica idealista. Después de esto ya sería explicarles ahora sí de lleno qué es el materialismo dialéctico, cuáles son sus categorías, a lo mejor no adentrarme tanto a ellas, pero irlas explicando un poco. Y bueno, finalmente, cuáles son, por qué el materialismo dialéctico, junto, bueno, con entendiendo que pues con estas posiciones materialistas se puede llegar a concebir el mundo, porque implicaría que también es una guía para un cambio revolucionario. En este sentido, también pues explicarles un poco de que esta aplicación del materialismo dialéctico, no solamente para el entendimiento de la naturaleza, lo que nosotros conocemos como naturaleza, sino también para el entendimiento de los procesos del desarrollo de la propia sociedad humana. En este sentido, pues estaríamos hablando de que el materialismo dialéctico en su aplicación es el materialismo histórico. Entonces, bueno, también adentrarnos un poco a esta cuestión. Y pues bueno, también por ahí mencionar acerca del materialismo dialéctico, cómo es que pues estas categorías materialistas rebaten los viejos posicionamientos idealistas, dejando pues únicamente como bases fundamentales a la nociología o teoría del conocimiento y a la lógica formal como
pues como fundamentos, bueno, no sé si decir fundamentos, pero a lo mejor sí bases desde las que pues dio mi conexión o no sé, creo que se perdió un poquito mi conexión, entonces no sé si ya se escucha o se ve. Ya te escuchas bien, solo te perdiste como un par de segundos. Ah, ok, vale, pues nada más era explicar bueno, cómo pienso llevar el desarrollo de esta ponencia. Y bueno, como ven, pues en realidad son bastantes puntos los que hay que tocar, así que intentaré ser breve para no debrayarme tanto en cada uno. No preparé una ponencia, así que solamente tengo algunos índices, ideas, pues que me pueden ayudar a desarrollar esto, así que procuraré ser breve. Entonces, bueno, ya para iniciar con este primer punto acerca de cuál es la diferencia entre idealismo y materialismo, bueno, primero asentar que dentro de la historia de la filosofía se encuentra esta lucha entre dos vertientes, ¿no? Entre lo que es el pensar y el ser, que se establece como una dicotomía separadas, escindidas una de la otra. Esto implicaría que, bueno, el equipo, digamos, que se pone del lado del pensar, pues es el equipo del idealismo, mientras que el equipo del ser, pues es el equipo del materialismo. De esta manera, pues, digamos, podemos pensar esto, digamos, más concretamente, que es la lucha entre lo que es el espíritu y la naturaleza. Sobre todo, bueno, esta dicotomía que pues ha sido empleada desde la antigüedad, pues ha sido desarrollada por cada una de sus vertientes, bueno, también tomando en cuenta las condiciones, las limitantes que existían en sus épocas, por la cual, pues bueno, el desarrollo de cada una de estas escuelas, pues va variando, va desarrollándose cada vez con más elementos a lo largo de toda la historia de la filosofía. Sobre todo, bueno, esta dicotomía espíritu-naturaleza, pues obtiene una particular importancia en la escolástica de la Edad Media. Esto es sobre todo porque se hacen esta pregunta fundamental, si el mundo fue creado por Dios o si existe de toda la eternidad. Eh, como ven, pues bueno, en este sentido ya comenzaríamos a caracterizar poco a poco lo que implica el idealismo y el materialismo. En primer lugar, que bueno, el idealismo establece como un carácter primario del espíritu, el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza. En este sentido es como se admite la creación del mundo. Para el idealismo, pues hay dos vertientes, digamos, que han sido más fuertes a lo largo de todo el desarrollo de la historia de la filosofía. En primer lugar, pues tenemos al idealismo subjetivo, que es el que propone que el mundo, todo lo que percibimos solamente es posible a través del individuo, a través de sus ideas y de sus sensaciones. En este sentido, estaríamos diciendo que la idea del individuo es la que crea el mundo. Estas pues diferentes versiones pueden llegar a incluso pues posiciones un tanto más radicales como lo es la del solipsismo, en la que, bueno, uno de sus referentes, por ejemplo, es Hume, ¿no? Que él solamente dice, yo solamente puedo tener conocimiento de mí mismo, pero no puedo llegar a conocer lo que está fuera de mí. En este sentido, pues está negando que se pueda llegar a un conocimiento del mundo a partir de estas sensaciones, porque pues estas sensaciones no dan garantía de que esta realidad exista. De tal modo que, bueno, estas ideas que nosotros generamos como seres humanos, en realidad es la que nos crean estas percepciones, estas imágenes que vemos en el mundo. Por otra parte, también está el idealismo objetivo, en el que la creación del mundo viene a partir de una idea, de una conciencia o de un espíritu que está en todas partes. Es decir, que el mundo es un reflejo de una sola idea absoluta y que además es comprobable en la naturaleza. Pues uno de los referentes más fuertes del idealismo objetivo, en este caso, pues sería Hegel, que bueno, yo sé que a muchos pues todavía nos cuesta mucho trabajo intentar leerlo, pero bueno, si indagamos un poco en la fenomenología del espíritu, el prólogo, la introducción, pues bueno, básicamente es esto un poco lo que está proponiendo, que pues en el mundo existe una sola idea, bueno, que existe esta unidad
este espíritu en el que pues se van desembocando los diferentes hechos que transcurren a lo largo de la historia y que en algún momento pues esta idea, digamos, se enajena de esta naturaleza para volver a ser este espíritu absoluto. Bueno, todo un rollo que con Hegel es un tanto pues interesante y intentar comprender, pero bueno, esto es un poco de lo que establecen estas vertientes del idealismo y que se han ido desarrollando a lo largo de la historia y bueno, todavía hoy en día en algunos casos muy particulares. Y bueno, a diferencia del idealismo, no pone como carácter primario al espíritu o a la idea, sino que el carácter primario es la naturaleza, que percibe a los objetos y a su movimiento. Y bueno, igual un poquito más adelante voy a explicar. Eh, en primer lugar, bueno, comentar que el materialismo mecanicismo humano y a la naturaleza como si fuera una máquina, digamos como pues una especie de ciclos, digamos, desarrollo, una evolución y también una caducidad, por así mencionarlo. En este sentido, el materialismo mecanicista comprende a la materia como objetos y no como procesos. Esto, pues bueno, es porque se clasificaba a la materia sin entender su relación con su movimiento. De este modo, podemos decir que el materialismo, que bueno, empieza con las propuestas de los atomistas en la Edad Antigua y que bueno, se van desarrollando conforme también van avanzando los propios descubrimientos científicos, los descubrimientos que se van dando a través de la ciencia, el materialismo se va nutriendo con esto. En Dialéctica de la Naturaleza, por ejemplo, Engels plantea que la historia y el desarrollo de la biología misma, de la Tierra y de la biología misma, entendiendo su proceso y evolución, pues es uno de estos descubrimientos de los que se apoya el materialismo dialéctico para dilucidar este carácter, pues realmente, pues sí, dialéctico del propio materialismo. Aquí, por ejemplo, también en Dialéctica de la Naturaleza, Engels comienza bueno, plantea sobre todo esta cuestión de la negación, que es una de las categorías dialécticas que, bueno, sobre todo son palpables a la naturaleza. Con el planteamiento de la negación, me estoy refiriendo a este aspecto de vida y muerte, que sobre todo es, pues, evidente en la realidad. Digamos, es innegable, entonces, pues, en un momento dado, digamos, cuando llega la muerte de algún ser vivo, pues no es como que éste vuelva a la vida, ¿no? Como una especie de ciclo, como se ha planteado este materialismo mecanicista, sino que se trata de, pues digamos, de comienza a establecer estas primeras bases de la dialéctica dentro del materialismo, que finalmente, bueno, termina concibiendo al mecanicismo como un pensamiento metafísico. Pero bueno, antes de adentrarnos un poco más a esta cuestión de la naturaleza, que será un poco más bien como una nota al pie de página, eh, bueno, ya para adentrarnos un poco acerca de cómo está viendo Hegel el método dialéctico, primero empezar con Kant. Kant lo que hace es romper con este mecanicismo que hay dentro del materialismo, tomando como ejemplo al sistema solar y, bueno, al movimiento de gases. Esto quiere decir que, bueno, según Kant existe un inicio y por lo tanto es comprobable su desarrollo en la actualidad. Sin embargo, bueno, esto un poco recubierto de toda esa fraseología filosófica, etcétera, y bueno, también entendiendo un poco el carácter de su tiempo, pues no lo admite de tal razón, ¿no? Él sigue, digamos, oponiéndose a esta idea, digamos, no oponiéndose y resistiéndose a esta idea, dado que este pues, descubrimiento que hizo no lo admite en un primer plano, por lo tanto, pues él comienza a hacer este sistema en el que, bueno, al final concluye que no se puede llegar a conocer lo que existe en la realidad y que solamente es llegar a la cosa en sí, pues implicaría, pues, llegar a conocer esta razón pura.
Y bueno, en este sentido es como Hegel constituye un sistema que es el que comprueba estos procesos que ya estaban planteados anteriormente por Kant, y es cuando descubre a la dialéctica. No obstante, bueno, Hegel en este sistema sigue concediendo un carácter creador a la idea en su concepción. En este sentido estamos hablando del espíritu absoluto, y bueno, también que tiene su concepción de la filosofía como una ciencia, la ciencia de las ciencias. Y bueno, en este sentido es como las propuestas filosóficas que superponen la idea y el espíritu y el ser por encima de la materia y la conciencia y por supuesto el ser social, tienen este punto de flexión en la dialéctica de Hegel, que bueno, ya aún con estas bases idealistas, pues es de donde Marx y Engels rescatan pues el método dialéctico para desarrollar el materialismo filosófico. Entonces, bueno, ya regresando a la cuestión de Hegel, Hegel lo que plantea en primer lugar con este método dialéctico es que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Sin embargo, en algún momento, en algún punto, esto que es real llega a ser irreal, ya que esto pues conserva, digamos, en sí la semilla de lo que es irracional. Esto lo explica de esta manera. Cuando en algún momento histórico, por ejemplo, bueno, lo explican más bien con la cuestión del Estado. Por ejemplo, bueno, cómo justificar el Estado a través de este planteamiento de Hegel. Él lo propone, eh, a ver, es que estoy pensando cómo plantearlo. Eh, Sí, bueno, estamos en un estado, en un gobierno que digamos en ahora, en estas circunstancias que estamos viviendo, pues es adecuado, es apto para este desarrollo, este momento histórico. Sin embargo, pues bueno, en algún momento este estado, este gobierno que está presente, pues comienza a volverse inútil, ¿no? Ya no funciona. Es en este sentido que, bueno, el Estado estaría representando lo real, que implicaría lo que es necesario en ese momento, y que cuando comienza a perder, pues digamos, su validez, que comienza a caducar, es cuando se vuelve irreal, ¿no? Que ya no tiene cabida en esta realidad y por lo tanto, pues tiene que suplantarse. Esto es un poco a lo que se refiere Hegel, es decir, que lo racional es real, lo real llega a ser irreal. Y pues bueno, en este sentido, lo irreal pues llega a ser también lo irracional. Y bueno, en este sentido, pues es como se explica esta premisa de Hegel: todo lo que existe merece perecer en algún momento. En este sentido, pues también Hegel no solamente está pues acercándose, digamos, a este análisis efectivo de la realidad materialista, sino que, bueno, ya se acerca, pero jamás lo llega a tocar, ¿no? Porque consigue conservando ciertos tintes idealistas. Sin embargo, pues le sirve bastante para identificar dentro del pensamiento, pues este desarrollo propio del mismo. En ese sentido, pues rompe con la idea de que la filosofía es un conjunto de tesis dogmáticas y fijas. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, no solamente se trata de pues estudiar todo lo que sabemos de filosofía, de la historia de la filosofía, y luego nada más aprendernoslo de forma de memoria para luego llegar a aplicar. No se trata de eso, sino, pues bueno, de reconocer que dentro de todos estos procesos del pensamiento que implicaría recorrer toda la historia de la filosofía, pues trae consigo estos avances, estos caracteres, pues digamos, positivos para comenzar, para seguir el desarrollo del propio pensamiento. En este sentido, se podría decir que la verdad reside en el mismo proceso de seguir, de conocer en cada vez fases más altas de conocimiento a través de la historia. En este sentido, pues también ya acercándonos a esta comprensión de lo que es la historia, cabría decir que la historia tampoco es que aspira a estar en un estado ideal o en un estado perfecto, ¿no? Digamos, esto no puede ser alcanzado en un determinado momento porque siempre hay cosas que mejorar, las cosas siempre van a estar en movimiento. En este sentido, pues no podemos llegar a una sola verdad absoluta, a una verdad única, porque, bueno, esto según
Hegel y bueno, según también después Marx, es completamente antidialéctico. En este sentido, pues digamos todo esto, un estado ideal, un estado perfecto, pues existiría solamente en la imaginación, lo dice el mismo Engels. Y bueno, es a través de esto que Hegel comprende que las fases transitorias del desarrollo de la sociedad humana que bueno, más bien la sociedad humana pasa por fases transitorias, que van de lo inferior a lo superior, que van de sus fases desde más altas, ya cuando están en esta parte de sus fases más altas, pues caducan y perecen, y eso son sustituidas por otras. Sin embargo, bueno, aquí se sigue manteniendo esta semilla del idealismo hegeliano en el que la idea absoluta, esta idea única, pues se enajena de esta naturaleza, digamos, hay algún momento en que este proceso de la historia, este espíritu, pues se sale, digamos, se despega de esta naturaleza, se transforma y después vuelve a retomar su carácter espiritual, ¿no? Su ser en el espíritu, en el pensamiento. Esto, bueno, en realidad sigue hablando de una concepción, pues, idealista en el que Hegel sigue antecediendo estas ideas antes que la naturaleza, que sigue exponiendo que es a través del individuo mismo que con sus ideas sigue creando el mundo. Esto, pues, lo ve digamos, de esta manera, que es a través que, bueno, digamos, expongámoslo de esta manera. Según Hegel, y bueno, toda la filosofía idealista, la silla idealista que sigue conservando, no sé si se trabó otra vez. Te estás trabando un poquito. No. Una opción podría ser... Bueno, es que sí, aquí ya me marcó, pero creo que todavía no se detiene. Pero bueno, mientras tanto sigo y intentaré apurarme para que no se detenga. Y bueno, en este sentido es como Hegel, pues mantiene todavía... ¿Cómo? Si es que te estabas trabando un poco, igual y si quieres puedes apagar tu No sé cámara. si ya se escucha ahora sí. Ahora sí creo ya, ¿no? Sí, Ah, continúo. Bueno, entonces Hegel sigue manteniendo... Ajá, no sé, ya está. Sí, yo creo que sí. A ver si es con eso. ¿Ya se escucha ahora sí? ¿Se está escuchando bien? sí. Pues creo que sí. Bueno, entonces continúo. Pues Hegel conserva en su, pues en su sistema todavía este germen idealista en el que no, pues, en el que no permite esta unidad entre, eh, pues, entre el ser y la propia idea, ¿no? Lo sigue separando, digamos, de esta manera. Sin embargo, pues bueno, esto es lo que utiliza como una justificación para las circunstancias históricas, digamos, lo utiliza para pues evitar pues no delegarles cierta responsabilidad a los acontecimientos históricos anteriores. Digamos, en esta manera es como se justifican ciertos posicionamientos en los que dicen, bueno, es que si se dieron ciertos hechos, ciertas prácticas en determinados momentos, pues era por las circunstancias pues bueno, no podíamos exigir mucho. Que bueno, en primera instancia a lo mejor podríamos decir esto, pero vaya, eh, pues no se trata más bien de justificar estas circunstancias históricas, ¿no? Sino más bien de analizarlas en su momento histórico y que, bueno, sobre todo comprender que son las ideas y la propia práctica la
las que pues están todo el tiempo en unidad, sin elementos que también ayudan a este desarrollo del pensamiento filosófico. Pues en primer lugar también que nos brinda este desarrollo de la conciencia individual a través de sus diferentes etapas, que son la lógica, filosofía de la naturaleza, la filosofía del espíritu, en donde pues emergen la historia, el derecho, la religión, la estética y pues la propia historia de la filosofía. Y pues bueno, digamos, pues a Hegel ya no se le puede exigir también más de su tiempo, porque los desarrollos que se estaban dando en pues científicos de su momento, pues no alcanzaban para dilucidar este aspecto dialéctico que también está en la propia naturaleza. Y bueno, esto es lo que da paso, por consiguiente, a concebir el carácter dialéctico del materialismo, hegelianismo, los llamados hegelianos de izquierda, que comienzan a combatir con estos conservadores, ¿no? A través de esta lucha que se hace contra la religión y el Estado. Bruno Bauer, bueno, hace algunos artículos sobre contra la religión. Sin embargo, bueno, aquí es donde llega un punto de contradicción dentro de este pensamiento filosófico hegeliano con el de la praxis, ¿no? Esto que indicaba que, bueno, este materialismo que, bueno, comprende todo este análisis de la naturaleza contra la idea absoluta que se enajena de esta naturaleza, pues implicaba esta contradicción, ¿no? Se puede, en ese sentido, pues se hacen esta pregunta, entonces, pues, ¿cómo es que se aplica estas ideas idealistas al plano de la praxis? Y que, bueno, en este sentido, pues seguían concibiendo a esta idea como lo primario y la naturaleza como lo derivado. Aquí es donde llega Feuerbach, digamos, poniendo un tanto en su lugar a estos hegelianos de izquierda, bueno, aunque no lo logra del todo, pero pues al menos hace el intento, en el que, bueno, Feuerbach establece que esta naturaleza que los hegelianos de izquierda conciben como derivada de la idea, en realidad existe independientemente de la filosofía, del pensamiento. Fuera de esta naturaleza no hay nada. En este sentido, es como desmonta de forma más eficaz a las bases religiosas y al propio hegelianismo abstracto. Esto que quería decir, que bueno, como había estado mencionando antes, pues este idealismo subjetivo, que bueno, que sobre todo el que cae en el solipsismo, pues desde donde se llegan a sustentar incluso pues algunas bases, eh, digamos, eh, sí, religiosas. Por ejemplo, no sé, pensar que somos el sueño de Brahma o pensar que hay otro agente fuera de nosotros que controla todo lo que hacemos, etcétera. Bueno, eso es un poco lo que está, digamos, ya desmontando Feuerbach en este sentido, ¿no? Esas bases religiosas. Entonces, bueno, lo que dice Feuerbach es esto, ¿no? La naturaleza existe independientemente de la filosofía, del pensamiento, y fuera de esta naturaleza no hay nada. En la naturaleza es donde surgen, crecen y se desarrolla la propia humanidad. Es aquí donde llega a ser esta, pues digamos, crítica hacia estas posiciones de los hegelianos, que de alguna manera pues seguían viendo a este individuo, al ser humano pues abstraído o distinto de la realidad que le acontece. En este sentido, pues bueno, sin embargo, Feuerbach sigue sosteniendo pues algunas bases pues idealistas, incluso que se llegan a convertir en un aspecto religioso. En este sentido, por ejemplo, cuando él habla acerca de la liberación de la humanidad, que bueno, es un hecho que ve pues bastante patente, dadas las condiciones que existen en ese momento, se tiene que dar la transformación del mundo. Sin embargo, bueno, él dice que se tiene que dar a través de ciertos actos morales, ¿no? Por actos de amor es lo que él menciona. Esto quiere decir que, bueno, otra cosa que menciona Feuerbach es que aunque las ideas y estas sensaciones pues nos parezcan súper sensuales, digamos que están fuera de nosotros mismos,
de nuestro tacto, de nuestros sentidos, pues siguen siendo el producto de un órgano material, que es el cerebro en este caso. La materia, en este sentido, no es un producto del espíritu, sino que es un producto supremo de la materia. Sin embargo, pues bueno, aquí sigue llegando con un choque con el materialismo, en que pues continúan estas concepciones mecanicistas del mismo. En este sentido, pues él sigue viendo el materialismo de una forma naturalista, y bueno, es aquí donde pues llegan a rescatarlo Marx y Engels, y lo que establecen ellos es que la humanidad no solamente está en la naturaleza, no solamente está en este espacio arrojado ahí, sino que además vive en sociedad. Y bueno, es aquí donde pues comienzan a rebatirse estos aspectos morales con los que se da esta transformación del mundo. Estos aspectos morales como medios transformadores de la sociedad en lo general, pues no dicen nada del mundo en que se vive, y la concepción del hombre mismo se mantiene abstracta. Entonces, es aquí donde llegan Marx y Engels, recuperan el método dialéctico de Hegel del desarrollo del pensamiento, y retoman también esta médula espinal del materialismo de Feuerbach. Y bueno, lo separan de la concepción de la idea absoluta. En este sentido, es como Marx y Engels pues conciben las leyes de la dialéctica, que bueno, se hacen presentes en la naturaleza y en la propia sociedad humana, como un movimiento del pensamiento humano y del exterior. En este sentido, pues el materialismo dialéctico desarrollado por Marx y Engels, que no anteceden ni la naturaleza antes que la idea, ni la idea a la naturaleza, sino que los unifican, los ponen en unidad, va en consonancia con estas contradicciones sociales, políticas y filosóficas que se comienzan a dar en su tiempo. También decir que posteriormente, pues el desarrollo del capitalismo, que pues es uno de los pilares en donde, pues digamos, Marx expresa claramente las categorías del materialismo dialéctico, este desarrollo del capitalismo, analizado con el materialismo dialéctico, después también es comprobado por Vladimir Lenin. Luego, también hay que aclarar que con respecto al materialismo dialéctico, este sistema no fue inventado por Marx y Engels, digamos, de esta forma, sino que fue descubierto. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, es a través de estas leyes generales de la dialéctica, de este método dialéctico que propuso Hegel en un inicio, es como pues comienzan a dilucidarse pues estas leyes generales, ¿no? Que son comunes a los objetos que están en el mundo, en la sociedad y también en la naturaleza. En este sentido, pues bueno, con los descubrimientos de la célula, del cambio y transformación de la energía, la teoría de evolución y el sistema planetario, en los tiempos de Marx y Engels, es desde donde parten este análisis del materialismo. Son estos descubrimientos científicos desde donde comienzan a fijar, digamos, estas leyes generales de la dialéctica. Y pues bueno, para resumir un poco lo anteriormente dicho, la dialéctica materialista destaca estos dos elementos de choque con el idealismo. Primero, que se refutan los vestigios del idealismo filosófico de los contemporáneos de Marx y Engels respecto a la concepción del mundo y el ser humano, tanto en sus relaciones de sociedad como en la naturaleza. Y por otra parte, que es ya un poco a lo que voy, que este entendimiento de lo que es pues la verdad objetiva permite también comprender el desarrollo de la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días. Que bueno, si han leído el manifiesto del Partido Comunista, es así como empieza el primer capítulo. Y bueno, con esta frase. Esto es la aplicación del materialismo dialéctico a la comprensión del desarrollo de la praxis y de las ideas en toda la historia. Esto es el materialismo histórico. Y bueno, a diferencia de lo que pensara Hegel con respecto a la dialéctica, él lo concebía de esta manera, que se va de lo inferior a lo superior, que todas las etapas transitorias de la historia, pues cada vez son mejores, cada vez están más desarrolladas. Sin embargo, la dialéctica marxista, bueno, materialista, no examina este proceso de desarrollo
como un simple proceso de crecimiento, sino que va en términos de cambios cuantitativos que se traducen en cambios cualitativos y que además estos cambios cuantitativos son casi imperceptibles, ¿no? No se llegan a ver con tanta evidencia, sino que se van dando además de forma gradual y bueno, cuando se da este salto de cambio cuantitativo a cambios cualitativos, se da además de una forma súbita. En este sentido, el método dialéctico no concibe el proceso de desarrollo como un movimiento circular, ¿no? Como un ciclo, como les mencionaba hace rato, sino como un movimiento progresivo que, digamos, va de línea ascensional, que va de lo simple a lo complejo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, hubiera preparado a lo mejor una imagen, sí, para explicar esto. Pues digamos, no va en línea recta hacia arriba, ¿no? No va en una diagonal hacia arriba con el proceso del desarrollo, como lo concibe el método dialéctico, sino que hay que concebirlo como si fuera una espiral ascendente, ¿no? Con estos cambios cualitativos y cuantitativos, que bueno, que a lo mejor puede haber elementos que se repitan en la historia, no de la misma forma y no en las mismas condiciones, porque bueno, ya con estos cambios cuantitativos, pues se van dando diferentes condiciones, pero digamos, el método dialéctico concibe el desarrollo de esta manera, como una espiral ascendente, ¿no? En este sentido, pues no es solamente un crecimiento así lineal, sino que va concibiendo estos cambios cuantitativos a lo cualitativo, pues como esta forma de expresión de la dialéctica. Y bueno, también en ese sentido, la dialéctica parte del criterio de que los objetos y los fenómenos de la naturaleza llevan siempre implícitas contradicciones internas. ¿Esto qué quiere decir? Que ve tanto sus lados positivos como sus lados negativos, el pasado y el futuro, la caducidad y el desarrollo. Y bueno, por ejemplo, esta es otra de las cosas con las que se diferenciarían con Hegel. Hegel solamente nos dice, bueno, todo, con la dialéctica, pues podemos concebir que las sociedades se van desarrollando y cada vez son mejores. Sin embargo, bueno, aquí está obviando que no solamente va en una línea ascendente, sino que también puede ser descendiente. En este sentido, ya para comenzar un poco a explicar eso del materialismo histórico, cuando pues con la llegada de la burguesía como clase dirigente en el modo de producción capitalista, bueno, se da un salto, ¿no? De lo cuantitativo a lo cualitativo y se da un desarrollo acelerado, eso es innegable. Sin embargo, la otra parte de la sociedad en la que está dividida, que en este caso es el proletariado, pues va hacia abajo, ¿no? Va, digamos, en forma descendiente. Pierde sus medios de producción y bueno, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo. Estos son, digamos, los elementos de la dialéctica de los que parten Marx y Engels, estos lados positivos y lados negativos. Y bueno, esta lucha entre lo viejo y lo nuevo también es parte de ese criterio. Lo que agoniza y lo que nace forma el contenido interno del proceso de ese desarrollo. No se da, por supuesto, esto de un modo armónico, ¿no? En algún momento también Hegel establece que o bien se puede dar este cambio de una forma un tanto violenta con la revolución, por ejemplo, o también puede ser que digamos, pues esta clase dirigente, esta autoridad, pues se dé por vencida, que reconozca que llegó su tiempo de caducidad y se retire de forma pacífica, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, en este sentido, pues se pone aquí de relieve que estas contradicciones inherentes, pues son necesarias, ¿no? Para que se den estos cambios, pues súbitos de lo cuantitativo a lo cualitativo en todos los fenómenos y objetos. Y no se dan además de una forma armónica, ¿no? Se da pues de esta forma que puede ser, llamémosle, violenta y de forma súbita. Por otra parte, también la naturaleza, al igual que la sociedad humana, pues también tiene historia. En este sentido, es como el materialismo dialéctico permite entender su desarrollo y es aplicable además a todas las ramas de las ciencias que se ocupan de las cosas humanas. Esto es, pues todo lo que está en el lugar y el tiempo, ¿no? Aquí es donde comienzan estas categorías de la materia, del espacio, del tiempo, etcétera.
Y bueno, que estas además pues son bastante pues importantes de desarrollar, dado que bueno, justamente se contraponen con estas concepciones anteriormente idealistas que no permitían conocer de ninguna manera el mundo, ¿no? Que no permitían conocer eso que es materia, eso que es espacio, eso que es tiempo, etcétera, ¿no? Aquí con el materialismo dialéctico, Marx y Engels lo que nos proporcionan es una herramienta de análisis de la propia realidad, de tal manera que ningún conocimiento se nos escape, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, con el materialismo dialéctico sí podemos llegar a conocer el mundo, podemos llegar a desarrollarlo y que, bueno, en este sentido tampoco implicaría que exista un fin de la historia o un fin de pues sí, del pensamiento como tal, sino que solamente implicaría estas pautas para continuar desarrollándolo. Y bueno, esto es en primera instancia para reconocer que, bueno, es aquí donde comienza esta lucha entre el materialismo dialéctico y todas las propuestas idealistas. En primer lugar, pues estas propuestas, sobre todo que bueno, ya en esta época contemporánea están muy expresadas en los posicionamientos de los analíticos, que sobre todo que, bueno, se ponen a indagar acerca de, pues, estas de que, bueno, de que los problemas, pues, de la filosofía recaen principalmente en la cuestión del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, bueno, recordando al buen Wittgenstein, cuando él dice que no podemos hablar de lo que no sabemos, en realidad lo que se está callando ahí es la posibilidad de llegar a conocer este espacio, este lugar, este tiempo, de tal manera que, bueno, esta realidad entonces no, nos es desconocida, no podemos acceder a ella. Sin embargo, bueno, el materialismo dialéctico con sus leyes más generales en la que se sostienen esta teoría del conocimiento, el cómo llegamos a conocer, que es a través, bueno, de estas abstracciones de la realidad que, pues, se transforman, digamos, esta materia que se desarrolla en su forma más suprema, que es esta idea, que, bueno, se concibe como este primer principio de la teoría del conocimiento del materialismo dialéctico, y bueno, también pues las pautas que establece la lógica en este sentido, la lógica obviamente que ya no tiene estos, pues tantos vestigios idealistas que, bueno, también tanto la teoría del conocimiento como la lógica han atravesado, digamos, esta lucha entre el idealismo y y digamos el materialismo, en una tradición materialista. Y pues bueno, es a través de estas bases en que se comienza a sustentar esta lógica dialéctica de los cambios. Bueno, estos desarrollos de los objetos, estos cambios y relaciones de vínculos que tienen unos con otros, los objetos, los sujetos en la naturaleza y de la sociedad humana, pues pueden llegar a conocerse a través de estas bases. Y bueno, ya para comenzar y ir cerrando, porque ya me queda poquito tiempo, pues comenzar a explicarles acerca de esto del materialismo histórico, esta aplicación que tiene el materialismo dialéctico en el análisis del desarrollo de la sociedad humana. En este sentido, bueno, desde el punto de vista histórico, el mundo está en incesante movimiento y desarrollo. En este sentido, pues no puede haber ningún régimen social que pues no sea transitorio, digamos, inconmovible, porque tampoco hay principios y tampoco hay ideas que sean eternas. De esta manera, pues se rompe esta idea que, bueno, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por esta ideología de la burguesía que proclama que, pues, existen principios que son eternos y que son inamovibles, ¿no? En este sentido, el materialismo dialéctico rompe con eso. Se mira hacia adelante y nunca hacia atrás. La vida social y la historia de la sociedad no solamente son un conglomerado, digamos, pues de hechos fortuitos, ¿no? De hechos casuales, sino que la historia de la sociedad se convierte en el desarrollo de la sociedad con arreglo a ciertas leyes. Y el estudio de la historia de la sociedad, además, adquiere esta categoría de ciencia, es decir, las ciencias sociales, de tal manera que podemos decir que tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales pueden ser
bueno, pueden contener dentro de su análisis el método dialéctico, pues de tal manera que puedan dilucidarse pues estos problemas que acaecen tanto a uno como a otro. Es en este sentido que, bueno, podemos decir que no, que bueno, ya una vez, digamos, pues dicho que es con el materialismo dialéctico que se concibe en esta unidad del ser y el pensar, no es que la conciencia del hombre sea la que determina a su ser, como dice Marx en la crítica al programa de Gotha. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, no es a través de la idea, de las ideas de los individuos que comienzan pues a desarrollar, sí, a crear un mundo, ¿no? Sino que por el contrario es este ser social, este ser, este humano que está inserto en la sociedad humana y en la naturaleza, el que determina pues su propia conciencia. Esto quiere decir que no podemos entender a la humanidad fuera de su sociedad, no podemos entenderla tampoco fuera de la naturaleza ni abstraído de ella, sino que se tiene que entender con estos sí, estas condiciones pues que le acaecen, tanto en su desarrollo del pensamiento, que en este caso pues es la historia de la filosofía, como cuál ha sido eh, pues sí, su desarrollo en la propia sociedad humana, que esto es precisamente lo que estudia el materialismo dialéctico. Eh, en este sentido, pues bueno, es aquí donde pues comienzan a emerger estas eh, digamos, esta pregunta por ver, bueno, cómo es que se configura esta sociedad humana. Y bueno, en principio, pues podemos comenzar a preguntar que hay fuerzas que actúan, que suman voluntades y que, bueno, que en algún momento determinado chocan. Entonces, aquí habría que decir, bueno, si ¿cómo podríamos llamar estas fuerzas que actúan, que suman voluntades y que en algún momento chocan? Pues son las clases sociales, ¿no? Esto es uno de los aspectos fundamentales del materialismo dialéctico. Las clases sociales y que, bueno, posteriormente podríamos hablar de una lucha de clases. Para entender la clase social, podríamos decir que es aquella que mantiene intereses específicos, pues digamos, y que además se caracteriza por su modo de vivir y por las condiciones económicas en las que se desarrolla. En este sentido, las clases sociales que Marx contrapone en el nuevo periodo de lucha de su época, que así se ha mantenido, de hecho, hasta la actualidad, es la burguesía y el proletariado. Clases que no pueden conciliarse por sus intereses antagónicos y además irreconciliables. Es aquí donde surge este concepto de la lucha de clases. Y bueno, primero también decir que las clases sociales y la lucha de clases tampoco son un descubrimiento de Marx, sino que bueno, a través de este análisis del desarrollo de la sociedad humana es que personas anteriores a él ya lo habían dilucidado, pero no es sino con Marx que le ya comienza a darle este carácter dialéctico a la lucha de clases. Y bueno, ¿cómo se da esta lucha de clases? Se da engendrada de una forma directa por estos enfrentamientos entre los intereses particulares de cada clase. Se da a través de la lucha política, la lucha económica y la lucha ideológica. En este caso, el proletariado, como se mencionó antes, pues tiene que adoptar esta doctrina del materialismo dialéctico como una guía revolucionaria. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, con estas leyes, con estas categorías del materialismo dialéctico, comenzar a dilucidar estas leyes de tal manera que le permitan al proletariado, no solamente al hombre, eso hay que decirlo, sino que en este caso es al proletariado pues como clase dirigente, pues la que puede llegar a dilucidar estas pues leyes más generales que proporcionan este conocimiento sobre cómo se dan estas relaciones en el capitalismo. En este sentido que, bueno, a pesar de estas contradicciones que se puedan encontrar también dentro del propio proletariado, pues la conciencia de clase también va a jugar un papel muy relevante para promover esa organización de todo el proletariado
en lugar de que se dé una lucha interna. Es decir, sí puede haber contradicciones internas, sí puede haber conflictos pues ideológicos, si quieren pues verlo de esa manera, dentro de una misma clase. Sin embargo, es con esta conciencia de que es un proletariado, de que el proletariado es una clase única, que se llegan a superar esas luchas internas para entonces sí emprender una lucha contra este otro carácter antagónico, que es el de la burguesía. En este sentido, pues se tiene que entender que ninguna lucha pues tiene que ser aislada, sino que se combate a toda la clase capitalista que sigue permitiendo, en este caso, la explotación del hombre por el hombre. De esa manera, el proletariado tiene que comprender que forma parte de una única clase, como ya les mencioné, y que su lucha es contra todos aquellos que lo explotan. Y que bueno, es en ese momento en que ya podemos hablar de una lucha de clases. Por lo tanto, podemos entender la lucha de clases como este enfrentamiento que existe entre dos clases antagónicas bajo sus propios intereses y de los medios de los que puede hacerse cada una de estas clases para llevar a cabo esta forma de lucha. En este sentido, también la filosofía se va a concebir como esta herramienta de lucha, porque este es un aspecto de la lucha ideológica. Aquí podemos decir pues con toda seguridad que el materialismo dialéctico es pues la guía del proletariado, ¿no? Que es filosofía del proletariado, la ciencia del proletariado, y que por otra parte estas otras pues corrientes filosóficas que siguen, que conservan estos vestigios idealistas, pues es la filosofía que la burguesía pues sigue desarrollando con tal de pues de detener, digamos, bueno, para seguirse conservando como clase de dirigente y obviamente pues no permitir el desarrollo del pensamiento. En este sentido estaríamos diciendo que la burguesía concebiría como pues este desarrollo de la filosofía casi como un fin de la misma, ¿no? Ya no hay más que decir pues sobre ella y tampoco sobre la historia, hasta aquí se termina. Este es el carácter antidialéctico que hace rato les estaba platicando. Por otra parte, pues bueno, ya igual para ya comenzar a cerrar, que bueno, estas clases sociales dependen de este desarrollo histórico, ¿no? Que se va dando a lo largo de toda la historia. Se parte de esta realidad concreta con múltiples factores, múltiples factores y determinaciones en las que se eliminan cuestiones secundarias hasta llegar a contradicciones objetivas que presentan estos conflictos principales. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, a pesar de que los individuos nos encontremos con ciertas particularidades, que haya singularidad en cada uno de estos y pues personas que conforman a la clase, pues se tiene que generalizar, ¿no? Se tienen que encontrar qué es lo que tienen en común, que se encuentra en contradicción con todo lo que es objetivo. En este sentido, el proletariado, pues no sé, puede ser una mujer, puede ser negro, puede ser un discapacitado, etcétera, que pues se ve forzado a vender su fuerza de trabajo. Lo que tienen en común pues es precisamente eso, que se ven forzados a vender su fuerza de trabajo y que los convierte en proletarios, perdón. En este sentido, pues bueno, es esta contradicción objetiva que se encuentran con el sistema actual, que es el que los explota, ¿no? ¿Y cuál es la contradicción? Que bueno, es el proletariado el que crea los bienes el que produce estos bienes materiales con el que se perpetúa el modo de producción, y que, bueno, que chocan justo con esto, ¿no? Porque no son ellos quienes los poseen, sino que son, pues, otras personas, pues, otro grupo antagónico, en este caso la burguesía, el que se los apropia. Eh, y bueno, eso es un poco para explicar acerca de las clases sociales. Y bueno, igual mencionar que, bueno, en el manifiesto del Partido Comunista, que en realidad pues es un texto que está bastante sencillo, es donde se hace evidente esta relación de opresores y oprimidos, de explotadores y explotados. Y bueno, que esta contradicción, esta principal contradicción, se tiene como base pues lo económico. En este sentido, pues podemos decir que esta lucha de clases tiene dos posibles resultados. En primer lugar, que la transformación revolucionaria de la sociedad ya haya sido el esclavismo, del esclavismo del feudalismo al capitalismo, y bueno, del capitalismo que en algún momento se dio el paso al socialismo, o puede ser por otra parte.
¿no? Que también sea la destrucción y el hundimiento de las clases en pugna, es decir, que, bueno, se vea pues destruida la sociedad en general. Este es el carácter dialéctico que pues mencionaba hace rato. Si bien pues en algún momento pues si esta clase proletaria, esta clase revolucionaria cobra conciencia de clase y se organiza, pues se puede dar esta transformación revolucionaria de la sociedad. Si por el contrario la clase proletaria se mantiene desorganizada y alienada de su realidad material, pues entonces está haciéndose, pues digamos, sí, pues cómplice, responsable de esta destrucción y el hundimiento de estas clases, ¿no? Es decir, pues de toda la sociedad en general y que, bueno, lamentablemente en la actualidad, pues lo estamos viendo y sobre todo, pues palpable, sobre todo con la cuestión del medio ambiente, en que, bueno, pues si se sigue de esa manera, con el capitalismo al frente, pues muy seguramente el mundo se va a acabar en poquitos años. Pero bueno, ese es un comentario pues ahí un tanto en paréntesis. Y bueno, en este sentido ya comenzar a dilucidar lo último, ahora sí. Que bueno, la burguesía en su periodo de florecimiento al inicio pues tiene un carácter revolucionario, ¿no? Lo que nos explican en el manifiesto del Partido Comunista. Sin embargo, pues al mismo tiempo que se va desarrollando la burguesía como clase, también comienza a crear a su propio verdugo, en este caso el proletariado, y con él pues la posibilidad de la destrucción de las clases sociales. También pues bueno, aquí hay que decir esto, ¿no? Que más bien esto se concibe como pues posibilidad en tanto dadas las condiciones, que el materialismo dialéctico de ninguna manera es una ciencia o digamos un arte profético, no nos está diciendo el futuro, sino que bueno, nos hace comprender cómo se dieron las situaciones en el pasado y bueno, también cómo llegar a comprender la realidad. En este sentido, pues bueno, podemos decir que el materialismo histórico resuelve el problema de las relaciones entre el ser social y la conciencia social, entre las condiciones de desarrollo de la vida material y el desarrollo de la vida espiritual en la sociedad. Y bueno, ¿cuáles son pues estas condiciones de la vida material en la sociedad? En primer lugar, pues hay dos factores no determinantes, que en este caso pues es la naturaleza que rodea a la sociedad, ya sea el medio geográfico, y por otra parte, pues está el crecimiento, que es el desarrollo de la población. Si vemos cada una de estas partes por separado, pues no podemos decir que en realidad estos son condicionantes de la vida material de la sociedad. El hecho de que, pues no sé, se haya nacido en determinado lugar no implica un desarrollo pues digamos más acelerado de sus condiciones sociales y bueno, tampoco que el crecimiento de la población, la densidad, digamos la demografía, pues sea un factor determinante de ese desarrollo de la sociedad. Por otra parte, el que sí es un factor cardinal de ese desarrollo es el modo de producción. Y bueno, que en el modo de producción pues se encuentran estos instrumentos o medios de producción y fuerzas productivas, estas relaciones de producción entre los hombres. En este sentido, pues cabe destacar que la producción, pues es este factor cardinal del desarrollo de toda la sociedad humana y que jamás se va a estancar en un solo punto, sino que cambia y se desarrolla de forma constante. Eh, por ejemplo, pues cuando pasamos del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo, estamos hablando de un modo de producción. Son cambios que se van dando desde la historia, desde los inicios de la historia de la humanidad hasta nuestra actualidad. La producción no ha sido tampoco eterna, no se ha dado de una sola manera, por lo tanto, pues bueno, también adquiere este carácter dialéctico. Estos cambios en el modo de producción, pues también provocan inevitablemente el cambio de todo el régimen social y de las ideas sociales, de las concepciones e instituciones políticas. En este sentido, pues implica toda una reorganización del sistema social y político. Y bueno, ya la historia también del desarrollo de la sociedad es la historia del desarrollo de la producción. Esto es, pues no podemos pensar, digamos, en la sociedad, en su historia, sin tomar en cuenta pues esta base económica que es la producción, en la que, bueno, se suceden unos a otros. En este sentido, podemos decir con toda seguridad que la historia es de quienes producen, estas fuerzas fundamentales del proceso de producción, que son estas personas que crean los bienes necesarios para la existencia de la sociedad, que en nuestro contexto actual estaríamos hablando del proletariado.
En este sentido, también la producción tiene pues como una segunda característica los cambios y desarrollos de estas fuerzas productivas que afectan a los medios de producción. Las fuerzas productivas, en este caso el proletariado, bueno, también son un elemento dinámico y revolucionario. A través de todos los modos de producción, pues se va cambiando. En un primer momento fueron pues los esclavos, luego fueron los siervos y bueno, ahora es el proletariado. Y bueno, es en consonancia con esos cambios que también cambian las relaciones entre los hombres. En este caso, por ejemplo, cuando hay una crisis capitalista, pues se da este ejemplo de desarmonía entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Esto es que, bueno, en cuanto pues más ganancias tienen los capitalistas, al mismo tiempo pues se degrada más la calidad de vida del proletariado. Este es pues una de las contradicciones que se presentan dentro de este modo de producción en las que comienza a hacerse palpable este carácter perecedero pues de este sistema. En este sentido, y ya para terminar, ahora sí, pues bueno, podemos ver que el materialismo dialéctico no solo tiene por tarea explicar cómo y por qué el mundo se comporta de tal o cual manera, sino que también tiene un papel principal para el cambio revolucionario en las sociedades capitalistas actuales. En primer lugar, con la comprensión de esta lucha de contrarios y el resto de categorías materialistas, que bueno, si son varias, entonces no me daba tiempo de dárselas todas, pero bueno, con estas categorías materialistas entendemos que no solo la concepción del movimiento, entendemos la concepción del movimiento y el debate en torno a la necesidad y libertad, que bueno, también es un punto pues importante para debatir en cuanto al materialismo dialéctico, sino pues también a la lucha de clases como un proceso histórico complejo que permite el desarrollo de la historia dadas las contradicciones internas del sistema económico, político e ideológico dirigente, en este caso el capitalismo. Es decir, que también se permite dilucidar profundamente la brecha entre el pensamiento y práctica de la clase dirigente opresora y el pensamiento y práctica de la clase oprimida, que en la actualidad esta contradicción se expresa en las clases burguesa y la proletaria. Además, también, pues el materialismo dialéctico abre la posibilidad de obtener conclusiones importantes para el desarrollo paulatino de la lucha de clases, que en primera instancia, pues como les mencioné hace rato, permite marcar la dirección para la intervención del proletariado, usando al materialismo dialéctico como guía revolucionaria en el aceleramiento y choque de conflicto entre clases. Y pues como les mencionaba, pues esta inminente caída de la burguesía como clase dirigente y pues el carácter ya imperecedero del sistema capitalista pues que nos rige actualmente. Y pues bueno, ya con eso cerraría mi intervención del día de hoy. Ya sé que me tardé un poquito y que bueno, tal vez pueda estar un poco enredado, pero en realidad son bastantes elementos a considerar para pues entender a grandes rasgos lo que implica el método dialéctico pues marxista pues eso. Y bueno, ya nada más terminaría con eso. Entonces, pues no sé si tengan preguntas, comentarios que hacer, pues adelante. Gracias, Lore, por tu participación. Pues si alguien quiere participar, puede levantar su mano y pues ya le vamos dando la palabra. Y también si quieren participar, pero no pueden prender su micrófono por alguna razón, pueden escribir su pregunta en el chat y yo le doy lectura. Francisco Octavio levantó su mano, entonces te cedo la palabra, Francisco. Sí, muchas gracias. Una pregunta y un comentario. La pregunta va encaminada a si dentro del materialismo dialéctico existiría la posibilidad de concebir el cambio político como una reforma, sobre todo porque en un momento señalaste que habría la posibilidad, digamos, de que pudiera haber como un cambio, por decirlo de alguna forma, pacífico frente a momentos, digamos, revolucionarios que mayormente son caracterizados, digamos, por lo menos una fuerte violencia de parte de algunos de las dos clases principales ubicadas en el pensamiento marxista. Eso es como la pregunta, ¿no? Y lo segundo que sería más como comentario, que tal vez vayan también acompañadas de un interrogante, ¿no? Y es un tanto el pensar que
¿qué tan útiles terminan siendo del todo las categorías marxistas relacionadas con el materialismo dialéctico? Sobre todo lo estoy pensando en el énfasis que tú haces todavía respecto de emplear el término de proletariado, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Las relaciones de producción que hoy día tienen, ¿no? La clase oprimida son diferentes de aquellas que en su momento estudió Marx, ¿no? O sea, y nada más lo señalo en tres cuestiones rápidas, ¿no? Mientras el proletariado tenía un empleo seguro, digamos, un tanto sometido a la explotación, pero seguro, hoy día la mayor parte de los empleos son inseguros, ¿no? Son inestables, en el caso del proletariado era estable, que hubiera justamente esta, digamos, sobreexplotación, ¿no? De los trabajadores, y también implicaba en el caso del proletariado una cuestión de permanencia. En cambio, hoy en día, pues, los trabajos mayormente implican, ¿no? Un cambio rápido entre los trabajadores, incluso más a esta cuestión justamente de los contratos temporales, ¿no? Y termina más mi comentario, ¿no? Sobre todo lo estoy pensando tal vez en la propuesta que hace un neomarxista como es Guy Standing, quien sin desconocer la existencia todavía del proletariado, señala que en realidad manteniendo la lucha de clases, una nueva clase estaría surgiendo, que él denomina como precariado. Gracias. Vale, gracias, Francisco. Bueno, para empezar con la primera cuestión acerca de este pues, carácter reformista que podría malinterpretarse en el materialismo dialéctico, bueno, esta impresión de hecho es la que conservan los hegelianos de izquierda, que bueno, como les decía, eran un montón de puntos en realidad los que quería abordar, se me hizo fácil, la verdad, pero bueno, igual esto sí es importante para aclarar, ¿no? Esta posición, digamos, un tanto pues tibia, ¿no? Que parte de estos conceptos hegelianos en los que pues digamos, pues permite este carácter, esta transición pacífica de un sí, de un régimen a otro, pues bueno, justamente tienen que ver con esta pues idea de que las ideas anteceden a la propia práctica, ¿no? A la praxis. En este sentido, pues bueno, conceden a este carácter ideológico el papel, digamos, de educar a la población, bueno, sí, en este caso, pues sería a los hombres, ¿no? A la sociedad humana, para pues llevar a cabo un cambio de este régimen. En este sentido, pues esta, digamos, aplicación de la reforma, pues estribaría en esto. Sin embargo, pues el materialismo dialéctico pues rechaza completamente esta posición, ¿no? Pues si bien se pueden dar, digamos, pues ciertas reformas, ¿no? Ciertos cambios, ciertas mejoras a lo largo de los regímenes, no implica que estas reformas impliquen verdaderamente pues un cambio revolucionario, ¿no? En este caso, en el capitalismo, pues podemos estar haciendo un montón de, pues no sé, de parches ahí que salden pues el hecho de que cada vez están arrebatando cada vez más derechos a los trabajadores y que bueno, de eso de ninguna manera implicaría que de hecho se dé un cambio súbito en el modo de producción, ¿no? En el sistema capitalista, sino que pues por el contrario lo continúa, pues continúa esta, pues sí, digamos, pues sí, pretende más bien darle continuidad a este sistema capitalista y sin llegar jamás, pues digamos, a rebatirlo, ¿no? A sustituirlo por pues por otro nuevo. En este caso, pues el materialismo dialéctico lo que nos diría sobre esta cuestión, bueno, lo que podríamos analizar es que solamente se pueden dar estos cambios cuantitativos, que en este caso pues sería esta suma de fuerzas de todo el proletariado, que bueno, cuando llega a tener esta conciencia de clase como una sola única clase, proletariado, pues es como
llegan a dar este salto cualitativo, ¿no? En este caso, la organización son pues estos cambios cuantitativos, y la revolución es este salto cualitativo, de un salto a otro. Se da de forma pues gradual, se da de forma súbita además. Entonces, bueno, esto es un poco, digamos, esa aplicación que se le da al materialismo dialéctico en cuanto a la reforma. Por otra parte, la cuestión del proletariado, sí, de hecho es pues digamos, una de las cosas que justamente, ¿no? Pues la propia filosofía comienza a critica al marxismo, ¿no? Sobre esta categoría del proletariado. Sin embargo, pues bueno, si entendemos qué es el materialismo dialéctico, también hay que entender que el propio, ¿cómo decirlo? Pues sí, que el propio marxismo también va evolucionando. Y bueno, aquí voy a poner un ejemplo acerca de lo que cuentas. Bueno, cuando Marx habla de proletariado, pues obviamente sí está pensando en el obrero industrial, ¿no? En el obrero que está en la fábrica. Sin embargo, pues bueno, también hay que comprender que no es que solamente existan la burguesía y el proletariado en la sociedad humana. Estas son las dos clases antagónicas, las que tienen intereses pues contradictorios y que chocan entre sí, porque son las clases que más se desarrollan. Sin embargo, pues también en los tiempos de Marx, y bueno, ya después en los tiempos de Lenin también, pues todavía hay un componente que pues se extiende a lo largo del mundo, que es el campesinado. En este caso, pues bueno, cuando se habla de proletariado, nos estamos refiriendo a estas pues capas de las sociedades con ciertos intereses pues específicos, que entran en contradicción con el sistema de producción dirigente. En este caso, bueno, el proletariado, al menos en los tiempos de Marx, pues era pues sobre todo representado por el obrero industrial, no en su totalidad, pero pues sí era como, digamos, el elemento más avanzado de este proletariado. Sin embargo, pues bueno, ya en la actualidad vemos que a lo mejor ya no hay tanto obrero industrial, sí lo sigue habiendo, eso es cierto, y que bueno, de alguna manera pues también sigue siendo un eslabón fuerte dentro de la lucha de clases y del propio proletariado. Pero bueno, también encontramos proletarios en otros sectores, ¿no? El hecho de que alguien trabaje en oficina, el hecho de que alguien pues se encuentre en el servicio de transportes o incluso dando clases, pues de esta manera, pues no, podemos pues decir que sigue existiendo esta dinámica pues de las fuerzas productivas, ¿no? Solamente que se extiende a otros sectores y se da en relación al propio desarrollo del modo de producción. En este caso, pues bueno, el avance de este capital industrial al capital comercial, del capital comercial al capital industrial y luego al capital financiero, que en este caso pues está representado por todos los bancos, y pues bueno, la bolsa de valores y todas esas cosas, pues es como se va desarrollando también este propio proletariado. En todo caso, lo que podríamos decir no es que el proletariado esté desapareciendo, sino que al contrario se está fortaleciendo. Es esto lo que los marxistas llamaríamos el proceso de proletarización. Igual, pues podemos poner este ejemplo, ¿no? En el caso de las comunidades indígenas, pues bueno, dadas las condiciones en que pues, viven cierta precariedad, ¿no? Que viven cierta marginación, pues muchos los que hacen son emigrar a las ciudades, ¿no? De esta manera, pues contribuyen a reforzar estas filas del proletariado y que, bueno, de alguna manera, pues hace descender pues este número de campesinado, de indígenas, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es un poco acerca de esta cuestión, acerca del proletariado y, bueno, que tiene que ver con esta pues permanencia y bueno, por supuesto también con la cuestión de la lucha de clases. También, pues por otra parte, mencionar igual un aspecto que no había, bueno, más bien se me había olvidado mencionar. Ay, no, ya se me fue la idea. Pero bueno, por ahora sería eso. Y bueno, en lo que me acuerdo de los demás, pues entonces, pues a ver si hay otra pregunta más que tenga que realizar. O bueno, no sé, Francisco, igual si tengas algún pues comentarios sobre eso, no sé. No, por el momento sería todo. Muchas gracias. Vale, hay una mano levantada y hay un comentario en mensaje, entonces te doy el comentario porque es un poquito más breve y ahorita pasamos a la pregunta. Carlos
Gonzalo Rocha de la Cruz comenta: el proletariado se define por su relación con los medios de producción. A pesar de que sus condiciones específicas cambian con el tiempo, su relación con los medios sigue siendo la misma. No sé si quieras comentar algo al respecto, Lorena. Pues no, solamente, pues es justo el resumen de lo que acabo de decir. Creo que Laza lo dijo de una manera más bonita, entonces no, ya no tendría nada más que agregar a eso. Vale. Entonces le cedemos la palabra a Carlos Donato. Ok, ahorita que estabas hablando, Lorena, me hiciste imaginar como si estuviera en un río y como si estuviera el río pasando por varias ciudades, y pero bajo el mismo sol. ¿Esto a qué me refiero? Con el dicho de que no hay nada nuevo bajo el sol. Pareciera que solamente este cambio que se ha dado del proletariado y de la alta burguesía, parece que solamente ha sido un lapso de historia. En el lapso de historia se podría decir en el que a veces el proletariado ha estado en el centro y la burguesía a los lados, como que vigilándola, viéndola pasar. Otras veces pareciera que el proletariado y la burguesía en el mismo río van caminando como dos aguas aparentemente diferentes, pero son la misma agua, pero con algo que los caracteriza, con alguna característica especial y que los diferencia, pero van caminando en el mismo sentido. En los cambios en los que habla, pues sí me sonó como si el río cayera por una cascada y el agua se descompusiera, se volviera a mezclar para formar una nueva. Y dentro de la frase que dijo, no me acuerdo qué autor fue el que dijiste ahorita en ese momento, se me fue también la onda, pero por ejemplo decía, nadie habla de lo que no conoce. Entonces, la lucha, quiero pensar que de poder ideológica, económica, política, se da porque, por ejemplo, yo como a lo mejor como proletariado voy y hablo con alguien más que es la burguesía, y la burguesía me va a hablar de lo que ella conoce, y el proletariado va a hablar de lo que él conoce. Entonces es ahí donde yo siento que se da como que este encuentro, que puede ser para bien, en qué sentido, para saber las necesidades de producción, para saber de qué manera mejorar y seguir por el mismo camino, o para la obstrucción. Vale. Pues bueno, no sé cómo comenzar. De hecho, hiciste un comentario bastante interesante, ¿no? Acerca de, pues bueno, cómo se ha visto un tanto el desarrollo de la historia, al menos desde la burguesía, el proletariado, cómo se han dado estos cambios, ¿no? Y pues bueno, lo podría pensar quizá de esta manera. Bueno, la otra vez en Twitter había leído un tweet que se me hizo curioso, ¿no? Y me dejó pensando justo y estaba pensando en cómo poder, pues, meter esa reflexión acá. Y pues bueno, lo veo de esta manera, ¿no? En el capitalismo, digamos, podríamos pensarlo como si fuera, pues, un mar gigante, ¿no? En este caso, pues bueno, la burguesía se encontraría pues en un yate, digamos, pues con todos los lujos que le acaecen. Otros, por lo tanto, pues están apenas en lancha, otros tienen salvavidas y bueno, otros están nadando, ¿no? En este sentido, pues es como podríamos también interpretar esa lucha de clases, ¿no? A partir de estas, pues estos medios de los que se proveen y bueno, también de todos los medios que necesitan para sobrevivir. En este sentido, pues bueno, también decir que, pues sí, tanto la clase burguesa como la clase proletaria, pues tienen intereses distintos y por lo tanto, pues también hay que decirlo, ¿no? Tanto la burguesía como bueno, la burguesía tiene conciencia de clase y el proletariado, pues puede llegar a conseguirla. ¿Y por qué me refiero a que la burguesía tiene conciencia de clase? Porque bueno, no es como que ellos no explotan porque no sepan lo que hacen, ¿no? No es como que ellos lo hagan inocentemente y solo actúen porque tengan que actuar. Eso pues no es cierto, ¿no? Nos pueden venir a contar historias de... pues no sé, de cómo se les dice a estos emprendedores y de mente de tiburón, etcétera, pero bueno, realmente la burguesía, la clase capitalista no lo hace de forma inconsciente, ¿no? Sabe a qué tiene que recurrir para poder obtener sus ganancias y que, bueno, de esta manera es como,
pues se intensifica pues la explotación del hombre por el hombre, ¿no? En este caso de la burguesía. El caso del proletariado, pues es un tanto más difícil porque la ideología burguesa pues permite esta alienación. Y pues bueno, para lo que preguntas, voy a citar algo que comentan Marx y Engels en la ideología alemana. Bueno, te lo leo. Esta alienación, para hacernos entender por los filósofos, no puede ser naturalmente abolida, sino es con dos condiciones prácticas. Para que se convierta en una fuerza insoportable, es decir, en un poder capaz de provocar una revolución, es necesario que haya hecho de la masa humana un conglomerado totalmente privado de propiedad y que al mismo tiempo se encuentre en contradicción con un mundo de riqueza y cultura auténtica, lo que presupone en ambos casos un gran crecimiento de la fuerza productiva, es decir, un punto elevado de su desarrollo. Por otra parte, este desarrollo de las fuerzas productivas, que ya implica el desarrollo de la existencia empírica de los hombres en el nivel de la historia mundial y no en el local, es una condición práctica y previa absolutamente indispensable, ya que sin ello sería la penuria la que se tornaría general y con la necesidad se comenzaría la lucha por lo indispensable y volveríamos a caer en el antiguo pantano. Porque solo a través del desarrollo universal de las fuerzas productivas es también una condición que hace posible el establecimiento de las relaciones universales del género humano. Pero bueno, eso ya es un poco más largo. Lo primero es acerca de esto, ¿no? De estos dos elementos de la alienación, cómo se llega a superar, que bueno, puede ser con este carácter revolucionario de estas masas que han sido privadas de toda propiedad y que, bueno, por otra parte se encuentra en contradicción con todo este mundo de riqueza y de cultura. Es en este sentido, pues, como se llega a superar esta alienación. Entonces, pues bueno, no sé si tengas algún comentario, igual me parece que hay una manita más levantada, entonces, pues no sé si haya quedado pues más o menos ahí explicado, Carlos. No te preocupes, así está bien. Bonita tarde, gracias. Vale, pues tenemos tiempo para una pregunta más. Tiene la mano levantada Gonzalo Rocha. Sí, bueno, yo quisiera añadir, recomendar la lectura del ensayo de Mao sobre la contradicción, que siento que desarrolla este asunto de la dialéctica, añadiendo varios conceptos. Uno de los que más se me quedó grabado, para darles un ejemplo, es que habla de que en una contradicción dialéctica siempre va a existir un aspecto que va a ser el principal, y que va a definir va a definir a esa cosa, a esa contradicción. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de la construcción socialista en lo que es la China actual. Por ejemplo, podemos decir que en una sociedad de clases, pues la contradicción dialéctica principal es, como estábamos hablando, entre la burguesía y el proletariado. En el socialismo, en la construcción del socialismo, pues siguen existiendo esas clases hasta cierto punto. No ha dejado de existir la burguesía, sino que simplemente en los países socialistas esa contradicción entre la burguesía y el proletariado se volvió el aspecto principal de esa contradicción y por tanto se está teniendo una sociedad que se está construyendo, que se está yendo hacia el camino de la construcción del socialismo, del comunismo, como lo fue pues China en sus inicios y la Unión Soviética antes de la caída. Es curioso cómo esto pues puede volver a cambiar. Entonces siempre como hay esta lucha entre los dos aspectos dialécticos, como decía, pues originalmente después de la Revolución China, el aspecto principal era el proletariado y por tanto se estaba construyendo el socialismo, y ahora en la China moderna encontramos lo contrario, encontramos que el aspecto principal de la sociedad política china, el aspecto principal de esa lucha ahora es de nuevo la burguesía y por eso se está construyendo, más bien se está restaurando
el capitalismo. Entonces, me parece que ese pequeño ensayo muy digerible de Mao sobre la contradicción, desarrolla aún más este concepto del materialismo dialéctico que comenzamos con Marx, y se lo recomiendo también. Gracias, Gonzalo. Y de hecho eso me hizo regresar en lo que me había trabado hace rato, también para comprender, pues que, bueno, sobre todo, pues bueno, hacer entender que el materialismo dialéctico, el propio marxismo, pues tampoco es una teoría, digamos, una doctrina que sea estática y ya inacabada para siempre. Esto lo digo por esto. Bueno, Marx y Engels, al desarrollar el materialismo dialéctico, materialismo histórico, decían que en Alemania pues se iba a desatar la revolución, ¿no? Y que además de esto, pues no solamente se podía desatar en un solo país, sino que tenía que darse simultáneamente en todos los demás países. Aquí hay que entender esto, ¿no? Que para las condiciones en las que estaban Marx y Engels, pues esta tesis era completamente correcta. Sin embargo, pues bueno, no sucedió, no se dio la organización del proletariado a nivel mundial. De hecho, bueno, el primer, digamos, acercamiento a organización obrera que llegó a conocer Marx, pues fue la Comuna de París de 1871. Y bueno, es a partir de eso donde comienza a realizar diversas tesis, ¿no? Entre las que destaca la dictadura del proletariado, como esta pues es un elemento primordial para la construcción del socialismo. Y bueno, luego llega Lenin, llega la Revolución de Octubre, y con su tesis del imperialismo es como Lenin pues llega a consolidar pues la tesis de que no solamente, bueno, de que se puede llevar a cabo la revolución en un solo país, dadas las condiciones, y que, bueno, no tiene que suceder simultáneamente a fuerzas en todo el mundo, pero sí puede sentar las bases para las consiguientes revoluciones en el resto de los países. Esto es, que se abre este periodo de revoluciones en las que, pues, las contradicciones de los países capitalistas se van agudizando cada vez con mayor rapidez. Y pues bueno, sí, como menciona pues Gonzalo, bueno, a partir de otras cosas que también se dieron a lo interno de la Unión Soviética, el partido y todas esas cuestiones, que bueno, con la caída, digamos, se pierde ese germen de del sistema del sistema socialista que se estaba construyendo en ese momento. Y esto porque sucede, como bien dice Gonzalo, aún a pesar de que se dé la revolución en el socialismo, siguen existiendo las clases todavía, ¿no? El proletariado y la burguesía. Por eso Marx habla de la dictadura del proletariado en la construcción del socialismo. En este sentido, pues bueno, la clase burguesa, ya de hecho convertida en clase reaccionaria, aun cuando era clase dirigente, pues comienza el proceso de contrarrevolución. Y bueno, así como se llevó a cabo la lucha política, ideológica, económica para una revolución pues socialista, del mismo modo la contrarrevolución pues atesta en estos tres frentes, ¿no? En la lucha política, ideológica y económica. Y pues bueno, es en este sentido que se dan pues estas contradicciones. Y bueno, de hecho es curioso, quizá un tanto el caso pues de China, ¿no? A lo mejor, bueno, yo tengo algunas críticas ahí, pero bueno, ya ahondar en ellas me llevaría un tantito más de rato, pero bueno, al final, pues solamente decir, ¿no? Que precisamente estas contradicciones se mantienen pues inherentes no solamente en estos países, ¿no? Sino pues también en todo el mundo. Y bueno, esto pensándolo de esta manera, justo como nos dice el materialismo dialéctico, no podemos separar pues estos elementos unos de otros, ¿no? Sino que, bueno, a fuerzas convergen pues en una unidad. Y en este sentido, pues bueno, igual decir que el caso de China, pues sí es curioso, ¿no? Porque de hecho China pues forma parte de todo este polo imperialista que está actualmente pues en todo el mundo, ¿no? Cada vez pues desarrollando más estas relaciones de producción capitalistas en ese país, y además llevándolos a otros países, ¿no? A lo que se refiere esto, el imperialismo que propone Lenin. Y pues bueno, nada más sería mencionar un poco eso. Y pues bueno, ya igual para finalizar con esto, pues bueno, también para que no crean que es choro todo lo que les cuento, pues
bueno, solamente hacer una recomendación, ¿no? Para acercarse al materialismo dialéctico, pues la mayoría recurre a Marx, ¿no? No digo que Marx no haya escrito sobre filosofía, materialismo dialéctico, en realidad pues sí tiene gran obra, pero en realidad pues él se puso a escribir más bien El Capital y toda esta parte filosófica se la dejó a Engels. En este caso, pues también para rescatar el nombre de Engels dentro del marxismo, pues recomiendo sobre todo sus lecturas, ¿no? Pues la ideología alemana, la Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, la dialéctica de la naturaleza y bueno, otras tantas obras en las que de hecho ya llega a esta propia aplicación del materialismo dialéctico como es el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Y bueno, solamente terminar con eso, ese comentario y pues ya no sé si ya con eso se haya consumado todo mi tiempo de intervención. Gracias, Lore. Sí, ya agotamos el tiempo destinado para este espacio. Si alguien quisiera hacer un espacio, un comentario, así, una pregunta muy concisa y muy breve, podemos permitírnoslo. Y si no, pues ya daríamos por concluida la sesión. Entonces doy unos segunditos a ver si alguien quiere hacer algo así súper breve. Yo creo que no. Bueno, entonces agradecemos mucho tu participación, Lorena, a nombre de todo el equipo de Delfos y por supuesto también a nuestros asistentes a esta ocasión. Les recordamos que tenemos programados todavía algunos espacios para el día de mañana para que puedan asistir. Y pues nada, los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Víctor Fabián va a presentar el proyecto Delfos para que puedan darse una idea de todas las cosas que tenemos y que estamos desarrollando para ustedes. Y pues nada, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias, Lorena, por tu participación. Gracias a ustedes y pues nada, otra vez agradecerles eso. Hasta pronto, bye.